8 de la mañana con 8 minutos y está junto a nosotros Tatiana Larrea. Ella es directora del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados. Tatiana, ¿cómo está? Muy buenos días. Les saludamos Licenia Espinel y Alexis Moncayo. Coméntenos un poquito, a ver, de entrada, digamos que esto es como fundamental para poder entender después los datos más duros. ¿Cuál es la ficha técnica de este estudio que ustedes han desarrollado en los últimos días? Bienvenida. Muy buenos días, Alexis, Licenia, gracias por el espacio. Pues sí, nosotros como Centro de Investigaciones y Estudios Especializados siempre estamos tratando de hacer nuestro aporte al entendimiento y al análisis de la opinión pública, ¿no? Normalmente nosotros hacemos este tipo de publicación de encuestas propias que permiten un poco ver cómo parten los gobiernos, ¿no? Cómo salen y cómo arrancan. Lo mismo hicimos en el 2017, así que tenemos ahí una pequeña comparación. La ficha técnica de esta encuesta, tomemos en cuenta que es una encuesta en hogares, es decir, presencial a nivel nacional. Eso quiere decir que tomamos muestra en todas las provincias excepto Galápagos, porque no me quieren mandar a Galápagos. La próxima sí. Entonces es urbana y rural, tiene una muestra representativa de lo que es el país, con un total de 980 casos, y fue levantada el 19 y 20 de mayo de este año para alcanzar a tener las percepciones de la ciudadanía antes de la posesión de mando el 24 de mayo. El margen de error es de 3%, más o menos 3%. Eso sería como ficha técnica, queridos amigos. ¿Cuáles son los puntos principales que arroja o los resultados que arroja esta encuesta? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia. A ver, hay un punto importante que hay que analizar y es que cuando empieza un nuevo gobierno hay como una renovación de fe, ¿sí? Es como volver a hacer los votos en el matrimonio, ¿no es cierto? Nos pasamos quejando, la gente se queja de los políticos, del gobierno, pero cuando viene la elección otra vez se renueva la fe y cuando viene un nuevo gobierno también se renuevan esos votos, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo otro sería casi un suicidio colectivo, ¿verdad? Vivir deprimidos, vivir negativos y decir, bueno, ya, esto es el fin del mundo. Las cifras que tenemos de estado de ánimo son muy negativas. Por eso es importante, digamos, hablando en términos casi psicológicos, es importante que la gente tenga esperanza en lo que pueda llegar a pasar, ¿sí? Si nosotros revisamos el estado de ánimo, es decir, cómo sienten los ciudadanos y ciudadanas que está el país, el 82% nos dice que el Ecuador actualmente está mal o muy mal. Esas son cifras terribles, terribles porque estamos hablando de una población en depresión, con problemas serios, problemas que ya no solo son de percepción, ¿no es cierto? O de opinión, no me gusta este estilo, no me gusta esta decisión del gobierno. Estamos hablando de gente de familias enteras que están tratando de sobrevivir. Es decir, enfrentados a una situación de vida o muerte, esto por el tema de la pandemia y el tema económico. Entonces, es importante saber, y quien más debería tomar en cuenta esto es el nuevo gobierno, que la gente le está dando una oportunidad, está apostando a ellos, ¿no? Esto es el 61%. El 27% dice, yo creo que va a ser malo o muy malo, y el 12% no se atreve a pronosticar cómo va a ser el próximo gobierno. Entonces, esta apuesta que hace la gente yo creo que es bien importante y que la clase política debe tomarla en cuenta, ¿no? Estas cifras del estado de ánimo, volviendo al dato anterior que nos daba Tatiana, digamos, ¿hay algún momento en la historia del país, quizás el más reciente, digamos, yo recuerdo la catástrofe que significó el terremoto para Manabí, Esmeraldas y para el Ecuador en general, pero, digamos, ¿hay algún episodio histórico que nos permita comparar sobre lo mal que está el estado de ánimo ahora y cuando estuvo entonces y cuáles fueron quizás las motivaciones, Tatiana? Sí, Alexis. A ver, esto es bien interesante porque el termómetro de la opinión pública y de la percepción, que es fundamental en comunicación política, es el estado de ánimo. Y por eso se lo mide siempre. Cuando voy a ponerte algunos hitos. En la época en que ganó Abdalá Bucaram,
el estado de ánimo estaba más o menos por estos niveles, ¿sí? Muy negativo, una crisis de representación y de confianza institucional enorme que desembocó en o nos salvamos o nos hundimos, y terminó ganando Abdalá Bucaram, que duró 6 meses. Y bueno, el resto de la historia ya la saben, ¿no? Esos fueron, creo yo, si mi memoria no me falla, porque no tengo los datos a la mano, los momentos de mayor falta de esperanza en el país. Otro momento importantísimo de decaimiento del ánimo fue el feriado bancario, por supuesto, ¿no? La etapa de la crisis financiera en el Ecuador en el 99. Después viene una época ya con el triunfo de Rafael Correa, en que se renueva un poco ese ánimo. Igual la elección del 2006 se desarrolla en un estado de ánimo negativo, pero con los años, durante los 10 años de gobierno de Rafael Correa, el estado de ánimo permanece en saldos positivos. Eso hay que reconocer y es importante para el análisis. Cuando sucede el terremoto del 16 de abril del 2016, el estado de ánimo decae en Manabí, pero por el terremoto. Lo interesante es que pocos meses después, el estado de ánimo en la provincia más afectada por el terremoto obtiene ya los niveles de positivismo más altos. ¿Esto por qué? Porque empieza a levantarse, le pone todo el ñeque Manaba, con todo el apoyo del país alrededor, y eso es un hito interesante. Después, a partir del 2018 más o menos, empieza nuevamente a caer el estado de ánimo, hasta llegar a estos niveles, ¿no? Tatiana, este es el estado de ánimo del país. ¿Cómo mira la gente su situación personal? Porque si tenemos este reflejo del estado de ánimo frente a lo que será el país, entiendo yo que en el ámbito personal también se vería impactado por esta situación. ¿Cómo está esto y en qué estrato se refleja más este desánimo, esta falta de esperanza? Sí, a ver, hay que diferenciar cuando la gente dice, califica la situación del país, de su entorno y la suya personal. Esto, en un análisis más profundo, podemos hablar de pesimismo estructural o pesimismo coyuntural, ¿no? Pero bueno, eso es muy largo de explicar. Cuando la situación del país es muy grave, generalmente el primer nivel de pesimismo, digamos, si antes de llegar a una crisis estructural de estado de ánimo, que sería, pienso que el país está mal, mi situación está mal y la situación de mi localidad está mal. Eso ya es una crisis enorme, ¿no es cierto? Antes de llegar a eso, la gente le pone un poquito más de fe en su situación personal, porque empieza a sentir el sálvese quien pueda. Yo voy a salir adelante como sea y ya no me importa lo que pasa en el país, ¿sí? La típica respuesta de no importa, yo no vivo de la política. Lamentablemente la política sí rige nuestros destinos hasta dentro de la casa, ¿no? En ese sentido, la situación de la familia es calificada con el 53% positivo. Es decir, la gente le está poniendo más empeño a su salida individual que pensar en una salida nacional, ¿sí? Eso sería. El estrato más positivo es el medio alto, con 87%, la clase media, 53%, que está en el promedio, y popular, 50%. Es decir, mientras más recursos tengo, más posibilidades veo de salir adelante individualmente. ¿Cuáles son los problemas que estas familias ecuatorianas identifican como los más graves, y eso a la vez que le ayudará a entender al gobierno del presidente Lasso, serán también sobre los cuales de forma urgente empiece a operar y ejecutar algún tipo de soluciones? A ver, hay dos temas grandes. Problemas hay muchísimos, ¿no? Muchos. Hay uno que no aparece con fuerza por la fuerza de los otros dos temas, que es el tema de seguridad ciudadana, ¿no? Que además es un efecto de los otros problemas que vamos teniendo como sociedad.
Pero hay dos grandes áreas, dos grandes temas que son la prioridad de la ciudadanía, que son la economía, incluido la generación de empleos y recuperación de empleos. Estaba viendo que solo en abril del 21 se han perdido 70,000 empleos plenos. Esa es la preocupación más grande, que suma el 46% de las opiniones. Y a eso se suma el tema de la salud, ¿sí? La salud, la pandemia, que sería un 24% a nivel de país. A eso también aparece como principal problema del país el tema de la corrupción, ¿sí? La corrupción como el generador también, la mamá de todos los problemas, ¿no? Yo creo que en ese caso, por lo menos el discurso del nuevo gobierno está sintonizado con esos dos grandes temas, ¿no? Ahora habrá que ver cómo se lo va resolviendo, no es fácil, son dos problemas enormes que generan una crisis profunda ahorita, pero bueno, esos son los dos temas que por lo menos en el discurso vimos que se trataron con fuerza, ¿no? Vamos a ver, todavía no tiene ni una semana, veamos cómo por el bien del país va actuando. Respecto a la situación económica, que yo creo va absolutamente ligada al tema del desempleo, ¿cómo está la situación económica de las familias? ¿Todas pueden llegar con las justas, con comodidad o no al fin de mes? ¿Cómo está esta situación de acuerdo a la encuesta que usted hizo? Eso es bien duro, ¿no? Cuando uno pregunta en su hogar, llegan a fin de mes con facilidad o dificultad en varios niveles, ¿no? Mucha, cierta, alguna, ¿no? Encontramos que el 86% de los encuestados y encuestadas nos dicen que llegan a fin de mes con dificultad. Es decir, tenemos 86% de familias que no están bien, que no les está alcanzando sus ingresos. Y eso es un dato bien angustioso, ¿no? Podríamos compararlo o alimentarlo con indicadores más duros, oficiales, ¿no es cierto? Pero esta es la percepción, esta es la sensación de esas familias que dicen, no me alcanza. Entonces tenemos unas familias que están realmente angustiadas porque no están llegando al mes, a final de mes con tranquilidad, ¿no? Tatiana, ¿cómo está también el nivel de credibilidad? Porque, a ver, vivimos una etapa, digamos, nosotros hemos sido muy críticos con respecto de lo que significó el régimen de Lenín Moreno, también lo que fue la Asamblea Nacional anterior, pero ahora estamos, como decía Tatiana hace un momento, viviendo una etapa de transición, una nueva esperanza, ¿no? Es siempre cuando empieza un nuevo gobierno, es casi como cada 1 de enero. Entonces hay precisamente ese ambiente, ¿no? A más de esa desazón que nos deja y esa estela de dolor que nos deja el gobierno de Moreno. Pero una de las herencias en negativo que dejó Moreno y que dejó la anterior asamblea fue un desprestigio muy fuerte institucional, ¿no? ¿Cómo está también el nivel de credibilidad y de confianza ciudadana en las instituciones? Lo cual también, digo, es un indicador muy importante a tomar en cuenta. Así es, la credibilidad tanto personal como institucional es uno de los indicadores más importantes al momento de analizar la política, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo no creo en alguien, no le voy a seguir. Yo ponía este ejemplo hace un año, en la mitad del confinamiento, cuando hablábamos con colegas o con medios de comunicación sobre el tema del manejo de la pandemia, y les decía, ahora, en un momento tan crítico de la humanidad y del planeta, podemos darnos cuenta qué importante es que una autoridad de cualquier país, de cualquier institución, tenga credibilidad. ¿Por qué? Porque esa persona o esa institución, el momento de dar una directriz, si la gente no le cree, puede provocar una catástrofe, ¿sí? Les ponía exageradamente un presidente como el que teníamos, con una credibilidad menor al 20%, que te decía, no salgas de casa, ponte la mascarilla. Si el más del 80% no le cree, pues no salgo de la casa y no me pongo la mascarilla, no te creo nada, ¿sí? Y eso es, esto en un ejemplo más exagerado, pero eso es un poco lo que hemos vivido. Eso nos deja, como instituciones, no como personas, ¿no?
una confianza más alta en dos instituciones que históricamente han sido las mejor evaluadas en términos de confianza. La Iglesia con 67% y las Fuerzas Armadas con 59%. Sin embargo, estas dos también, si no me equivoco, históricamente están un poquito más bajos de sus promedios. El Ministerio de Salud aparece con 53% de confianza. Eso es un dato que me llama muchísimo la atención por todo lo que hemos visto en los últimos meses y semanas, por todo ese proceso, si se quiere, digamos, bastante ineficiente de vacunación, con muchos tropiezos, con falta de planificación, tal es así que el propio expresidente Moreno dijo que el plan de vacunación solo estuvo en la cabeza del exministro Ceballos. Me llama la atención ese tercer lugar del Ministerio de Salud, Tatiana. Sí, ahora, ojo, estamos hablando de la mitad de la población, la otra mitad no cree. No es un dato bueno. Lo que pasa es que cuando estamos muy mal, nos conformamos con poquito. Tener el 53% de credibilidad, una institución que en estos momentos es la más importante porque es la encargada de salvarnos la vida, no es bueno. No es un buen dato. Lo que pasa es que está tercero, ¿sí? Pero ¿Y no será excelente. Que quizás los ciudadanos lo que quieren es creer? O sea, yo quiero creer en el Ministerio de Salud porque estoy esperando que me vacunen a mí y a mis padres, ¿no? Tengo Puede fe. ser, ¿no? Exacto. Le pongo fe de que funcione porque quiero la vacuna, necesito vivir. Pero estamos hablando de la mitad de la población. La otra mitad no confía. Y eso se ve reflejado en los problemas que tenemos al ver el mismo tema de vacunación, ¿verdad? Las noticias falsas, mejor voy madrugada a hacer la fila por si acaso, a pesar de que el mismo ministerio dice, no vengan, por favor, espérense, les avisamos. Pues la gente no les cree y va, y se causan las aglomeraciones y demás, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Con esa cifra. La Policía Nacional, el IES y el Gobierno Nacional aparecen en un tercer bloque, ¿sí? Con entre 40 y 42% de credibilidad. Igual, tampoco es bueno. Estamos hablando de menos de la mitad de las personas que dicen confío o creo en estas instituciones. Cuando hablan de creer en estas instituciones, no están hablando de ahorita. Cuando piensan en el Ministerio de Salud, no están pensando en el ministro Ceballos, ¿sí? Por poner un ejemplo de quizás el que pueda ser peor evaluado en estos últimos tiempos. Y finalmente, tenemos dos instituciones con 29 y 31% de credibilidad, que son la Asamblea Nacional y los agentes de tránsito, ¿sí? Los agentes de tránsito siempre son los más golpeados porque son los que están ahí poniéndonos en orden, ¿no? Y hay siempre quejas, reclamos, denuncias, entonces siempre es como que no son los más queridos. Pero sí, la Asamblea Nacional ocupa el último lugar de este ranking que hemos hecho, y eso es preocupante, muy preocupante, porque vivimos en una democracia en la que si la Asamblea no está de la mano de las decisiones que se tomen, sobre todo en estos dos temas fundamentales, pues vamos a estar en problemas, ¿no? Respecto al tema sanitario, si bien para todos es evidente el desorden que ha habido en el plan de vacunación, las listas de espera en los hospitales, tanto para hospitalización como para UCIs, por los casos de COVID-19 que no logran ser controlados ni disminuidos, ¿cómo mira la situación la gente a la que ustedes entrevistaron? ¿Se contagiaron, no se contagiaron, recibieron atención oportuna o no? ¿Lo tuvieron que tratar en casa? ¿Cómo está? Bueno, en el tema de la pandemia, ¿no? Cuando les preguntamos qué había pasado con ellos, nos dicen, el 6% nos dice que se contagió y tuvo tratamiento hospitalario, ¿sí? El 24% dice que se contagió y tuvo tratamiento casero. El 13% dice que cree haberse contagiado, pero no se pudo hacer una prueba. Y el 57% asegura que no se ha contagiado, ¿sí? Esto preocupa. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay un 13% de personas que creen que se contagió, es decir, que si se contagiaron, anduvieron por ahí
esparciendo el virus sin saberlo. Y esto tiene que ver con un tema también de acceso a las pruebas, ¿no? Si una prueba estaba costando hasta hace poco $100, $80, en una familia de 4 miembros promedio, era imposible que se hagan la prueba a la menor sospecha, ¿no? Entonces, eso creo que es un tema que hay que evaluar también. Tatiana, las cifras del presidente Lasso y cómo asume en este momento, digamos, y hace un momento hacía referencia a nuestra entrevistada de que esta transición abre las puertas a que la ciudadanía tenga esperanza de que venga algo mejor. Muchos analistas en estos días los hemos escuchado decir que, bueno, después de lo de Moreno, ¿qué podría ser peor, no? Entonces cualquier cosa que haga el nuevo presidente va a ser mejor. Le veía a su colega, el Jacobo García, amigo en común, decir en Twitter que la gente estaba emocionada e ilusionada viéndole la tarde y noche del 24 de mayo al presidente Lasso reunirse hasta altas horas, porque eso, claro, después de Moreno resultaba súper novedoso, excepcional, ¿no? Claro, entonces veíamos también el documental de los sociópatas, ¿no? Donde un integrante de la fuerza pública, que era parte del equipo de seguridad, decía que el presidente Moreno, cuando se despertaba temprano a trabajar, eran 10, 11 de la mañana. Entonces, ahora cualquier cosa que haga el presidente Lasso nos va a resultar excepcional. ¿Cómo tiene que asumir el presidente, Tatiana, esas cifras que son alentadoras? O sea, a pesar del mal momento político, a pesar del desprestigio de lo político, ¿no? De todo lo que acarrea el gobierno de Moreno, y la corrupción y demás, que está vinculado obviamente al servicio público, la política, el ejercicio de la política y demás. Son cifras alentadoras. Tener por encima del 60% de expectativa ciudadana para Guillermo Lasso debe ser también una enorme responsabilidad. ¿Cómo debe asumir eso? Y a ver, yo creo que, sinceramente, yo soy consultora política, no soy política, no tengo la valentía de ser política. Y cuando uno ve en esta situación gente que realmente quiera dirigir un país en estas circunstancias, en estos momentos planetarios, pues hay que ser muy valiente, ¿no? Yo creo que eso hay que reconocer, creo que en esta elección también debimos haberles dado una medallita a todos los que se presentaron a la elección, porque lo que se viene no va a ser fácil, va a ser muy complejo, muy difícil. Yo creo que el nuevo gobierno tiene que entender eso, escuchar. Yo le oí en su discurso que dijo que va a escuchar mucho. Ojalá sea así, hay muchas formas de escuchar. Ojalá se pueda escuchar a la gente, que es la que está sufriendo todo esto que tú has contado y has hecho recuento de lo que fue el gobierno anterior, que sí, yo como ciudadana, me atrevo a decirlo, fue una pesadilla, ¿verdad? Que quizás esta renovación de fe es porque se acabó, ya despertamos, ya se acabó y pues ya estuvo. Y lo digo esto con la firmeza de tener una cifra que nos da esa percepción, ¿no? Lenín Moreno acaba su gestión con 82% de desagrado, ¿sí? Uh-huh. Y eso que, bueno, los últimos días con todo el cierre que hizo comunicacional, como que, bueno, ya se va, vamos a perdonarle, ¿no? Uh-huh. Pero creo que es uno de los presidentes más mal valorados y no porque sí, sino con cosas concretas, ¿sí? Cosas concretas como las que oímos en la entrevista anterior, que la verdad duele el alma, como sociedad, como país, ¿no? Esas cosas no pueden quedar así, no puede ser que pasen. Entonces, a ver, creo que el nuevo gobierno debe asumir eso con muchísima responsabilidad y humildad. La humildad que permite realmente escuchar a todos y a todas. Empezando por escuchar a la ciudadanía, que no es que es la que va a guiar la política pública, pero sí va a decir lo que está pasando y lo que está sintiendo y lo que necesita, pero también ojalá, y así sea, ese anuncio de parar la persecución, parar el odio, parar la bronca, porque eso no nos lleva a ningún lado. Es fundamental recuperar la convivencia armónica entre todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Si no, estos dos grandes retos que tenemos de salvar nuestras vidas, estar sanitos y volver a producir
y tener empleo y futuro, no los vamos a lograr. Aquí hay un tema ausente que nadie está topando y es el tema de la educación, la educación a futuro. Nosotros estamos poniendo en riesgo una generación entera, por lo menos, de niños y niñas y adolescentes que de una manera heroica y absolutamente disciplinada van casi 2 años pegados a una pantalla de cualquier tipo, desde grande hasta chiquita, dependiendo de sus condiciones económicas, tratando de crear un futuro, de crearse un camino hacia el futuro. Y eso no se está tratando de manera seria. No basta con decir vamos a eliminar los exámenes de ingreso. No. ¿Cómo vamos a hacer para que esos niños, niñas y adolescentes realmente aprendan y aprendan ya no lo que estábamos acostumbrados a que pase? Porque ya no es el mismo mundo. ¿Cómo vamos a prepararles para enfrentar lo que se viene? Eso creo que es algo bien importante, que hay que pensarlo, ¿no? Que va de la mano con lo que le espera al nuevo gobierno. Muchísimas gracias a Tatiana Larrea, consultora política. Yo me quedo con lo último que dijo, que sí se está poniendo en riesgo a una generación entera y eso es algo muy, muy preocupante que las autoridades deberán enfrentar con absoluta responsabilidad. Muchísimas gracias, Tatiana. Muy gentil. Gracias a ustedes.